Hola, esta es la segunda parte de la lección número 31 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección establecimos y estábamos demostrando este teorema, que se titula de los ceros, que son binomios zurdos de orden 2 conjugados. Y el teorema dice así: si f de x es un polinomio de grado n mayor o igual que 2, o sea que fíjese que el polinomio f no puede ser de grado 1, tiene que ser de 2, polinomio cuadrático o más alto, ¿verdad?, para que el teorema funcione, con coeficientes racionales, o sea que los coeficientes numéricos, los números que acompañan a la variable x, que es la variable de este polinomio, en la expresión del polinomio tienen que ser números racionales. Y si este número a más la raíz cuadrada de b, que dicho sea de paso, lo que en el álgebra intermedia definimos como un binomio zurdo de orden 2, ¿verdad?, porque tiene por lo menos una raíz cuadrada en uno de los dos términos, en el segundo por lo menos, ¿verdad?, donde la a y la b son números racionales, es un cero. Si ese número es un cero de ese polinomio que nos dan, de grado mayor o igual que 2, entonces este otro binomio también, fíjense que es zurdo de orden 2 y que se llama el conjugado este, porque fíjense que es el mismo número que tenemos allí, binomio conjugado de orden 2, pero con el signo de la raíz cuadrada del segundo término cambiado, ¿verdad? Pues ese otro número entonces también va a ser 0 de f de x. Y le advierten que la raíz cuadrada de b no puede ser racional, o sea, la raíz, b no tiene una raíz cuadrada exacta, para asegurarnos que aparece un binomio, dos términos, donde este segundo no es exacto y por lo tanto tenemos que dejar expresada esa raíz ahí, ¿okay?, para que sea un binomio zurdo de orden 2. Por eso es que es zurdo, porque la raíz que está envuelta, y de orden 2, la raíz cuadrada que está envuelta, no es exacta. Bueno, vamos a ver cómo se hace la demostración. Ya habíamos comenzado, ¿verdad? Y habíamos dicho, mire, si yo quiero demostrar que este número, que es el binomio zurdo de orden 2 conjugado de este, es también 0 de f de x, además de que este es 0, pues yo tendría que demostrar, según el teorema del factor, que x menos ese número es un factor de f de x. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo yo demuestro que x menos ese número es factor de f de x? Pues había un teorema que demostramos con uno de los ejemplos anteriormente, que decía que si usted tiene que el producto de dos polinomios es factor de un polinomio, entonces cada uno de ellos, claro, va a ser factor de ese polinomio, ¿verdad? Así que si yo logro conseguir un polinomio cuyos dos factores sean factores de f de x, entonces ese en particular va a ser también factor de f de x. Y si yo logro demostrar que x menos ese número es factor de f de x, entonces ese número, a menos la raíz cuadrada, es efectivamente 0 de ese polinomio f de x. Bueno, el polinomio que formamos para ver si él era factor de f de x era el siguiente: producto de x menos a más la raíz cuadrada de b, que es el factor que yo quiero ver que es factor de f de x, por este otro factor, que es x menos este otro número, que yo sí sé que tiene que ser factor de f de x, porque fíjense que a más la raíz cuadrada de b por hipótesis es un 0 de f de x, ¿verdad? Así que el polinomio que vamos a formar es que el producto, repetimos, de x menos ese número por x menos este otro número, ¿verdad? Y llamamos a ese polinomio d de x. Entonces, cuando yo simplificaba eso, x menos este número, bueno, y este número está haciéndose entre paréntesis, pues yo tener x menos paréntesis, y al eliminar el paréntesis se convierte en x menos a más la raíz cuadrada de b. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? X menos a más la raíz cuadrada de b por el otro factor, que es x menos paréntesis esto. Y al eliminar ese paréntesis quedaba x menos a, míralo ahí, y menos la raíz cuadrada de b. Y ahí tenemos ese polinomio, el llamado d de x, que quiero ver que él es factor de f de x. Y entonces habíamos dicho, y ahí nos quedamos en la demostración, que este producto, ¿verdad?, fíjense que contiene dos factores, cada uno de los cuales con tres términos, y dos de ellos son exactamente iguales en los dos. Así que yo agrupé esos dos términos que aparecen en ambos factores con un paréntesis, ¿verdad? Y entonces fíjense que al yo escribirlo de esta manera, he reducido esa multiplicación de dos trinomios, ¿verdad?, el polinomio de tres términos, a una multiplicación de dos binomios que tienen dos términos, uno que es este, y otro que es este, y uno que es este, y otro que es este. Y fíjense que estos términos que aparecen en ambos binomios son exactamente iguales: x menos a, raíz cuadrada de b, la raíz cuadrada de b. Pero en uno de los factores, esos dos términos se están sumando y el otro se están restando, ¿ven? Y entonces recordamos, y ahí fue que precisamente nos quedamos, que cuando usted multiplica dos binomios que resultan ser la suma y la resta de dos términos exactamente iguales, el resultado es el cuadrado del primer término, x menos a al cuadrado, menos
el cuadrado del segundo término, el cuadrado de la raíz cuadrada de b. Si yo aplico la ley de la fórmula, ¿verdad?, que vimos en álgebra elemental de cómo cuadrar un binomio, esto sería x al cuadrado, el primer término al cuadrado, el primer término por el segundo por 2, el primer término por el segundo menos ax por 2 menos 2ax, y luego el segundo término, el negativo al cuadrado, el positivo al cuadrado. Menos y al cuadrado, la raíz cuadrada sale la b, eso lo vimos en el álgebra intermedia, como usted cuadra una raíz cuadrada, sale el radicando que está dentro de la raíz cuadrada b. Entonces fíjense que el d de x, ese polinomio que yo quiero ver es factor de este polinomio f de x que nos da en el teorema, es este polinomio que está aquí, ¿verdad? Fíjense que ese polinomio entonces tiene coeficientes numéricos racionales igual que f de x, porque fíjense que aquí los coeficientes numéricos son 1, menos 2 por a cuadrado y b, ¿verdad? Y entonces fíjense que como la a y la b por hipótesis, mírenlo aquí, son números racionales, pues si usted multiplica un número racional por el mismo, si usted le resta un número racional, si usted multiplica dos números racionales, etc., la suma y la multiplicación de los racionales son operaciones binarias. Los resultados saben a ser también números racionales. Esos coeficientes, 1 menos 2a cuadrado y menos b, son números irracionales. Así que es un polinomio, ese polinomio de dx, que también, al igual que el polinomio original, tiene coeficientes racionales. Bien. Bueno, entonces por el algoritmo de la división, si yo dividiera, recuerden que estoy tratando de ver que este polinomio es factor de este, ¿verdad que sí? Pues si yo dividiera f de x, el polinomio que me dan, entre d de x, que es el que yo quiero ver que es factor de f de x, pues por el algoritmo de la división yo sé que van a existir dos polinomios únicos, uno llamado q de x, que se conoce como el cociente, y otro llamado r de x, llamado el residuo, donde este segundo el polinomio, el residuo, ¿verdad?, es o 0, o su grado es estrictamente menor que el grado del polinomio d de x, que es entre el cual voy a estar dividiendo, ¿verdad?, entre el cual voy a estar dividiendo f de x. Y el grado de d, fíjense que es 2, porque fíjense que aquí la variable de ese polinomio es x, y la x es lo más que aparece elevado a la potencia 2. Así que ese polinomio, que puede ser r de x, o es 0, o su grado no puede pasar de 2, o sea, que puede ser de grado 0 o de grado 1, pero no de grado 2. Tiene que ser estrictamente menor de grado 2. Si es de grado 0 o 1, tiene esta forma, ¿verdad? A sub 1x más a sub 0. ¿Y cómo sería de grado 0? Bueno, pues si el a sub 1 fuera 0, o sea que este término que contiene la x a la 1 no apareciera, sería una constante, no 0, y su grado sería 0. Si es de grado 1, pues no sé, este término aparece. Por eso es que tiene esta forma, donde la a sub 1 y la a sub 0 son números reales fijos, ¿verdad? Y claro, más tarde veremos que esos dos números tienen que ser racionales, ¿ok? Pero en general tendría que ser números reales fijos, constantes, ¿verdad? Y fíjense que ahora advierten que este término, este coeficiente más bien que acompaña a la x a la 1 en este término, no es 0, porque fíjense que pudiera ser que fuera 0 y no sea el polinomio, ¿verdad?, de grado 0, una constante, ¿verdad? Bueno, pero por el algoritmo de la división también, fíjense que entonces yo podría expresar ese polinomio f que estoy dividiendo entre el polinomio d de x como el cociente q de x más el residuo r de x, que acabamos de decir que tiene esta forma, sub 1x más a sub 0, ¿verdad que sí? Y entonces con el proceso de la división de polinomios requeridos de f de x entre d de x, que dicho sea de paso, fíjense que no podía ser por división sintética, porque d de x, el polinomio entre el cual estoy dividiendo no es de grado 1, es de grado 2, así que no se puede aplicar división sintética. Pero en ese proceso de división larga, lo que yo voy a estar haciendo es dividiendo coeficientes de f de x que son racionales entre coeficientes de d de x que acabamos de decir que son racionales. Así que al yo dividir números racionales y después sumar y restar o multiplicar números racionales, ese polinomio, ¿verdad?, esos coeficientes que aparecen ahí en todo ese proceso van a ser números racionales, ¿verdad? Coeficientes numéricos de q de x y de x también tendrán que ser racionales, ¿verdad? Porque recuerden, para obtener q de x, pues estoy dividiendo, ¿verdad?, coeficientes de f de x que son números racionales entre coeficientes numéricos de d de x que hemos visto aquí que son racionales también. Y claro, ya habíamos dicho que los coeficientes de x, entonces, habíamos dicho, mejor dicho, ahora que vamos a ver que son racionales, habíamos dicho que eran números reales, pero al yo entonces estar multiplicando números racionales y sumando y restando números racionales, los coeficientes de r de x, ¿verdad?, que habíamos dicho que eran números reales, también tienen que ser racionales, o sea que a sub 1 y a sub 0 tienen que ser racionales también. Bueno, aquí pasamos una rayita, ¿okay?, porque aquí tenemos esa argumentación, ¿verdad? Van a ser números racionales los coeficientes que aparezcan ahí para q de x y r de x. Y seguimos entonces aquí.
Por hipótesis, también, recuerde que la a más la raíz cuadrada, míralo ahí, es un 0 de f de x. Luego, si yo sustituyo ese valor en f de x, que está dado en la fórmula 2, miro aquí, f de x es esto, ¿verdad? Si yo dejo que la x sea ese número, que es un 0 de f de x, cuando yo sustituya aquí esa x por este número, el resultado de toda esta operación va a ser 0, porque eso es un 0 de f de x, ¿verdad? Así que f evaluado, en vez de en x, en a más la raíz cuadrada de x, será q, en vez de x, en a más la raíz cuadrada de por d, en vez de x, y sustituimos lo que es la x, que es a más la raíz cuadrada de, más a sub 1 por x, que es a más la raíz cuadrada de, más a sub 0. Fíjense que aquí hay que tener cuidado, porque muchos estudiantes confunden en esta demostración este paso, ¿verdad? Aquí dice q de esto, d de x, pero aquí no es a sub 1 de esto, sino a sub 1 por esto. Aquí es q de esto, d de esto, pero aquí es a sub 1 por esto. Aquí los paréntesis son para decir que estoy evaluando ese polinomio q en ese valor. Aquí este paréntesis también que estoy evaluando este polinomio d en ese valor, pero aquí estoy multiplicando el coeficiente a sub 1 por ese número, que es a más la raíz cuadrada de d. Así que si yo digo ahora, y eso tiene que darme un 0, porque f de eso, al ser esto un 0 de f, no tiene que dar 0. Marco esto con un 3. Ahora, fíjense que si yo busco cuánto vale el polinomio d de a, d de x, que es este que está aquí, dado en este paso número 1. Si yo evalúo d de x precisamente también, como dice aquí, en a más la raíz cuadrada de b, al sustituirlo en 1, será la x, que es a más la raíz cuadrada de b, menos a más la raíz cuadrada de b, y la x, que es a más la raíz cuadrada de b, por a menos la raíz cuadrada de b. Y entonces fíjense lo que nos queda, ¿ves? A más la raíz cuadrada de b, menos a más la raíz cuadrada de b, por a más la raíz cuadrada de b, menos a menos la raíz cuadrada de b. Sustituyendo, mire, en donde quiera que apareció x en la fórmula de d, pusimos a más la raíz cuadrada de b, que es el valor en donde estoy evaluando ese polinomio d de x, ¿verdad? Que está ahí. Y fíjense que yo simplifico esto, fíjense que aquí la a se iría, y me quedaría raíz cuadrada de b más la raíz cuadrada de b, 2 por la raíz cuadrada de b. Y aquí la a se va, y la raíz cuadrada de b también se va, porque es a menos a, y raíz cuadrada de b menos raíz cuadrada de b. Así que al seguirse todo queda 0. Y al multiplicar 2 raíz cuadrada de b, que es lo que queda dentro de este primer factor, ¿verdad? Por 0, que es lo que queda ahí, por la propiedad multiplicativa del 0, eso da 0. O sea que este polinomio que está aquí, desde evaluado en a más la raíz cuadrada de b, ¿cuánto dio? 0. Así que ahora digo, bueno, pues al sustituir esto en 3, seguimos acá, luego tenemos lo siguiente, miren, que f de a más la raíz cuadrada de b será igual a q de a más la raíz cuadrada de b por, miren aquí, d de a más la raíz cuadrada de b, que acabamos de encontrar que es cuánto, 0, más lo que dice allí, a sub 1 por a más la raíz cuadrada de b más a sub 0. Y si yo voy simplificando, esto será a sub 1 por a, que es a sub 1, porque eso mismo, a sub 1 por a, más a sub 1 por la raíz cuadrada de b, más a sub 0. Y eso dice que nos tiene que dar 0. ¿Okay? O sea, que, y continuamos la simplificación de esa expresión que tenemos ahí, de hecho de esa igualdad que tenemos ahí. Y voy a considerar la hora de aquí en adelante. ¿Okay? Que considerando la aquí en adelante, ¿verdad? Q de a más raíz cuadrada de b por 0 va a dar 0, más esto que tenemos aquí, ¿verdad? A sub 1 por a más a sub 1 por la raíz cuadrada de b más a sub 0, dice que es igual a 0. Y yo voy a sustituir ese 0 por 0 multiplicado por la raíz cuadrada de b, porque 0 multiplicado por la raíz cuadrada de b también da 0, ¿verdad? Y esto era porque lo sustituyo de esa manera. O sea que esto, 0 más esto, va a quedar esto, y esto lo podías escribir así, aplicando la ley conmutativa de la suma y la ley asociativa de la suma de números reales del siguiente modo. A sub 1, a. Cambio el orden, aplicando la ley conmutativa de la suma, y pongo el a sub 0 en vez al final, aquí, a sub 0. Y por la ley asociativa los agrupo, más este otro término, más este otro sumando, que es a sub 1 por la raíz cuadrada de b.
y dice que eso es 0 por la raíz cuadrada de b, que es 0, y también 0 más eso sigue dando 0, porque esto es 0 más 0 sigue dando 0, que tenemos ahí, ¿verdad que sí? Y entonces yo digo, bueno, pues entonces luego podríamos igualar coeficientes. ¿Qué coeficientes? Mire, yo tengo aquí la suma de dos términos. Aquí tengo también la suma de dos términos. Así que este primer término podría ser igual a este primer término de acá, ¿verdad? A sub 1 por A más A sub 0 será igual a 0. Y entonces, este segundo término, su coeficiente, ya que aparece la raíz cuadrada de b, este coeficiente tendría que ser igual a ese coeficiente. A sub 1 tendría que ser igual a A sub 0, a 0 que está aquí, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, si A sub 1 es 0, entonces si yo voy y sustituyo A sub 1 en la primera ecuación, ¿qué voy a encontrar? Sustituyendo entonces por A sub 1 en la primera de estas dos ecuaciones, tendremos lo siguiente. Entonces recuerden que A sub 1 igual a 0 salió de qué? Yo tener aquí este término A sub 1 por la raíz cuadrada de b y este término 0 por la raíz cuadrada de b. Pues entonces sus coeficientes deben ser iguales, aparte de que, fíjense que la raíz cuadrada de b no puede ser 0, ¿verdad? Porque fíjense que la raíz cuadrada de b no es un número racional y 0 sería un número racional. Así que este no sería el 0 que produce el 0 sino que tendría que ser este 0, este número que está acompañando a la raíz cuadrada de b. Así que A sub 1 tiene que ser igual a 0. Y entonces si yo sustituyo por A sub 1 en la primera ecuación, miren, A sub 1 aparece aquí. Entonces A sub 1 ponemos en vez de eso, en vez de A sub 1, 0. 0 por A sub A más A sub 0 sería igual a 0, ¿verdad? Pero 0 por A, por la propiedad multiplicativa del 0, es 0. Así que esto será, vamos a borrar aquí, todavía sin borrar el teorema, ¿verdad? Por si acaso tenemos que hacer referencia todavía otra vez a él, o por lo menos recordarlo, ¿no? 0 por A es 0, ¿verdad? Por la propiedad multiplicativa del 0. Así que esto será 0 más A sub 0. Y dice que eso es igual a 0. Pero 0 más A sub 0 es A sub 0. Así que A sub 0 también será igual a 0. Luego, R de X, ¿se acuerda que era R de X? Ya lo veíamos por aquí, pero si usted lo tiene copiado, verá que R de X es A sub 1 por X más A sub 0. Pero si he encontrado que A sub 1 es 0. Así que será A sub 1 por 0 más A sub 1 por X, perdón, más A sub 0 que acabo de encontrar que es 0. Esto sería 0 más 0. Eso es 0. Así es que, bueno, pues ya yo sé que entonces el residuo, al yo hacer la división de f de x entre d de x, que me resultó ser 0, ¿verdad? Luego, entonces, sustituyendo este resultado, acabo de encontrar que el residuo es 0, ¿verdad? En la ecuación que nos daba lo que era f de x, que era la ecuación número 2, me parece. En 2, si usted va y busca la ecuación que marqué 2, decía que f de x iba a ser igual a q de x por d de x más r de x, que lo habíamos escrito como a sub 1x más a sub 0, pero acabamos de encontrar que eso es 0. O sea que f de x va a ser igual a q de x por d de x, q de x por d de x más 0. Y se queda q de x más d de x, porque recuerde que el 0 es el elemento de identidad de la suma. ¿Qué significa eso? Mire, que d de x es un factor de f de x, porque fíjense que yo puedo escribir f de x como d de x por un tercer polinomio que es q de x, el cociente ese que obteníamos al dividir f de x entre d de x, ¿verdad? Esto significa que d de x es factor de f de x.
¿Y qué significa que d de x es factor de f de x? Que el factor que contenía d de x, que era x menos a menos la raíz cuadrada de b, iba a ser factor también de f de x. Esto implicaba que, repetimos, el factor de d de x, que era x menos a menos la raíz cuadrada de b, eso iba a ser factor de f de x. Y si x menos este número es factor de f de x, por el teorema del factor, eso significa que este número que está aquí, a menos la raíz cuadrada de x, es 0 de f de x. Y eso es precisamente lo que queríamos mostrar, que a menos la raíz cuadrada de x también era un 0 de f de x. Y esto, por el teorema del factor, significa que ese número, a menos la raíz cuadrada de b, es un 0 de f de x. Y eso es lo que queríamos demostrar. Seguimos acá. Bien, ahí tenemos ese teorema. Bueno, fíjense que en las últimas dos lecciones, más bien, hemos estado discutiendo, demostrando unos teoremas. Demostramos el teorema del teorema fundamental del álgebra. De hecho, no lo demostramos, dijimos que no teníamos las herramientas para demostrarlo, pero lo establecimos y lo interpretamos, ¿verdad? Probamos el teorema del residuo. Probamos el teorema del factor. Probamos el teorema del número de ceros de un polinomio. Probamos el teorema del cero complejo conjugado de un polinomio. Y probamos el teorema del cero binomio zurdo de orden 2 conjugado, ¿okay?, de un polinomio. Pues vamos a ver ahora unos ejemplos de aplicación de estos teoremas que hemos probado hasta ahora, ¿verdad? Y en particular vamos a ver, comenzar con el siguiente. Dice ejemplos. Ya podemos ver esto, ¿verdad? Que vieron. El primero dice, si f de x es un polinomio con coeficientes reales y su grado es 2, y si 1 más 2i es 1 de sus ceros, halle un polinomio más bien el polinomio f de x. ¿Okay? Bueno, pues mire lo que podemos ver ahí. Fíjense que yo tengo un polinomio f de x que va a ser de grado 2, o sea que va a ser cuadrático. Y uno de sus ceros, recuerde que al ser cuadrático, lo más que puede tener son dos ceros diferentes. Y uno de sus ceros es este número complejo, 1 más 2i. Pero el teorema del cero complejo conjugado dice que 1 menos 2i, que es el conjugado compuesto de ese número complejo, también tiene que ser factor de f de x, ¿verdad? Así que primero sabemos que f de x no tendrá más de dos ceros diferentes. Y ese es por el teorema del número de ceros de un polinomio. ¿Okay? El grado indica cuánto es el máximo de ceros diferentes que puede tener. Ajá. Entonces, como 1 más 2i es 1 de esos ceros, el otro cero será el conjugado de ese complejo, 1 menos 2i, por el teorema de los ceros conjugados complejos. ¿Okay? Muy bien. Entonces,
por el teorema de factorización, f de x, el que yo estoy buscando, será a sub 2. El coeficiente numérico que acompaña a x a la 2, ¿se acuerdan? A sub n. El coeficiente numérico que acompaña a x a la n, si el grado de f es n, pero como el grado de f es 2, pues será a sub 2 por x menos 1 de los ceros, que es 1 más 2i, y por x menos el otro cero, que es 1 menos 2i. ¿Sí? Y simplificamos del siguiente modo, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que aquí esto se parece, ¿verdad? Primeramente, vamos a eliminar esos paréntesis, ¿verdad? Y tendríamos que eso será acá. A sub 2 por, y al eliminar esos paréntesis tendremos x menos 1, y al eliminar el paréntesis teniendo un signo negativo al frente, menos 2i por x menos 1, y al eliminar ese paréntesis teniendo un signo negativo al frente, este cambia a positivo, más 2i. Y ahora yo sí digo que fíjense que esto se parece a cuando yo estaba buscando el polinomio t de x, ¿se acuerdan? Que teníamos x menos a y x menos a, ¿verdad que sí? O sea que estos dos términos, ¿ves? Aparecen en los dos, así que yo los asocio a grupos, ¿verdad? Que son iguales en los dos. Así que esto será a sub 2 por, y al grupo x menos 1, y el menos 2i, y acá al grupo el x menos 1, y más el 2i. Y entonces fíjense que al yo hacer eso, me ha quedado la multiplicación de dos binomios, dos factores que son dos binomios, tienen dos términos. En uno de los factores esos dos términos se restan y en el otro esos dos términos se suman. Pues eso será a sub 2 y por esa propiedad de ese producto especial que hay en álgebra elemental, cuando usted multiplica la suma y la resta de dos términos exactamente iguales y el cuadrado del primero, x menos 1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo, y el segundo término 2i, así que se cuadra también. Así que esto será a sub 2 por, y entonces aquí cuadramos ese binomio, recuerden que será el cuadrado del primero por segundo por 2, así que será x por menos 1 menos x por 2 menos 2x, y el segundo término negativo 1 al cuadrado más 1 menos, y al cuadrado 2i será 4i cuadrado, ¿verdad? Así que esto será a sub 2, está a sub 2 aquí, por x cuadrado menos 2x más 1 menos 4, y recuerde que el cuadrado de la unidad imaginaria era menos 1, ¿se acuerdan? Las potencias de i eran i o menos 1 o menos i o menos o 1, ¿verdad? Y específicamente la potencia de i cuadrado era menos 1, ¿verdad? La raíz cuadrada de menos 1 da menos 1. Así que esto es a sub 2 por x cuadrado menos 2x más 1 más 5, ¿verdad? Porque menos 4 por menos 1 es más 5. O sea que será a sub 2 por x cuadrado menos 2x más 6, porque 1 más 5 es 6. Y entonces fíjense que ese sería el polinomio f de x. Pero si usted quiere uno en particular, fíjense que no sea asunto, puede ser cualquier número real, ¿se acuerdan? Cualquier número real. Así que, porque lo dice aquí, coeficientes reales, así que para simplificar, ese asunto yo puedo dejar que sea 1, puedo dejar que sea 8, puede ser que sea menos 3, puede ser que sea menos 2 quintos, la cuestión es el número racional, ¿verdad? Pero dejamos que la asunto sea 1 para no complicarnos la vida, ¿verdad? Si dejamos que a sub 2 fuera 1, entonces f de x, ¿qué será? 1, porque a sub 2 estoy dejando que sea 1 por ese polinomio que está ahí, x cuadrado menos 2x más 6. Y eso es otra cosa que el polinomio de x cuadrado menos 2x más 6. Y esa sería una